Hola amigas y amigos de Patricia Maldonado TV en YouTube. Les digo buenas tardes, buenas noches, buenos días porque se ve en todas partes del mundo, en distintos horarios. Muchas gracias por querernos, por estar en nuestra sintonía, porque los programas les han gustado muchísimo. Hoy estamos nuevamente con Margarita Rojo, psicóloga forense de la PDI, perito forense, doctorante en psicología. Bienvenida, como de costumbre. Muchas gracias, querida Pati, pero encantadísima de estar y vamos a tratar un tema muy ya estoy duro. llorando. Y estamos con Carlitos, yo digo Carlitos de cariño, Carlos Collado Vega, comisario en retiro de la PDI, especialista en criminalista, ¿verdad? ¿Está bien? Criminalística, sí. Gracias, Patita, por la invitación, Margarita, yo feliz. Sí. Y gracias por el cariño. Me encanta No, eso. muchas gracias a ustedes. Yo sé que a ustedes les ha gustado mucho esto de mentes criminales, porque de repente nos encontramos con casos que nos dejan perplejos, Margarita y Carlos, nos dejan como pensando por qué pasa, qué ocurre en la mente de un ser humano que es capaz de hacerle daño a un niño o a una persona indefensa, puede ser un anciano. Y nos hemos ido encontrando con casos a lo largo de esto. Yo estoy viendo otra vez, mi hermana me hizo ubicar un canal de televisión que son puros casos extremos de Estados Unidos, que analiza Estados Unidos no solamente porque ocurrieron en Estados Unidos, sino que porque ocurrieron en otras partes. Es como una sección de crímenes espantosos. Crímenes que no se han descubierto, lo vamos a conversar en otro programa. Crímenes que no se han descubierto, qué curioso, pero después de 35 años se ha encontrado a la persona que cometió el crimen. Porque nos falta el detective forense, que se llama, ¿verdad? Que le llama la atención un caso. Fíjate que hace 30 años atrás, un homicidio, por ponerte un ejemplo, y nunca se supo. Lo voy a volver a retomar. Y este detective retomó un caso que había pasado hace 35 y encontró un culpable. Entonces, creo que este programa que estamos haciendo hoy día, en este instante, es justamente un poco eso. Es decirle a la gente, usted sabe qué pasó esto en Chile, o sabe usted qué pasó en Argentina, o sabe qué pasó en México. Bueno, hoy tengo anotado aquí vamos a conversar el caso que me lo contó Carlos. Yo no tenía antecedentes de eso. Vamos a conversar de Lucio Abel Dupuy, un niño de 5 años que fue asesinado el 26 de noviembre del 2021. Su madre se llama Magdalena Espósito y la pareja de la madre, son gay, Abigail Páez, que es su pareja. El padre de este niño se llama Cristian Dupuy y fue en Argentina, en La Pampa, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí. En un lugar que se llama La Rosa. Carlito, Santa Rosa. explíqueme usted cómo parte esto. A ver, como vimos en el programa anterior, tengo un programa de YouTube que se llama El Comisario, y ahí tuve la posibilidad de entrevistar a los abuelos justamente de Lucio Dupuy, a la señora Silvia y a don Lucio, y nos explicaron qué fue lo que pasó en este caso. Un caso terrible. Este menor, a los 4 años de edad aproximadamente, sus padres vivían juntos hasta que se decían separarse. En esa separación, la madre sale con que era lesbiana, que tenía a su pareja mujer, y empieza por una lucha judicial para poder quedarse con la tuición total de su hijo. ¿Por qué lo hace? Esto lo confiesa después, una vez que estaba detenida. Lo hizo única y exclusivamente para poder mantener los bonos económicos que el gobierno le daba por ser, entre comillas, madre soltera o madre separada, que era la única cuidadora del hijo. Y en base a eso empezó un juicio y a quitarle la custodia total a su papá, a Cristian. Fue un hecho extremadamente lamentable, no sé, a medida que vayamos conversando vamos a ir entregando los detalles del caso, pero de un maltrato infantil supino. A mí me costó mantener la compostura en el programa, me costó no llorar con lo que me mostraron los abuelos. Los abuelos me pidieron en su momento, por favor, Carlos, no me muestres los videos de la pareja de la madre en juicio, donde estaban diciendo qué fue lo que pasó. Entonces, ese es el caso que vamos a ver hoy día, donde todo el círculo del Estado falló. Y eso es importante que nosotros tengamos cuenta hoy día, porque tenemos que poner atención. Falló
las personas la policía, y ahí vamos a ver a medida jueces, que vamos desarrollando, los jueces, el colegio. La justicia, el colegio, los doctores. Los doctores. Fue terrible. Y todo eso confabuló en lo que vamos a ir contando un poquito lo que le pasó a Lucio. Un lolito que se pueden ver las imágenes, los videos, y no sé si la producción tendrá por ahí algún video. Era un niño bellísimo, encantador, y que vivía prácticamente con sus abuelos, con Lucio y con la señora Silvana, y que era un chico que estaba cubierto de amor, que no tenía por qué salir del lugar donde estaba. A ver, vamos a llegar a la parte de la Margarita, pero ¿por qué la ley siempre dice que es mejor que el niño esté con la madre, sabiendo la ley que no puede estar? Yo conozco el caso muy de cerca de una mujer estupenda. Mija, entiéndemelo bien. Me voy a ir de tarro. Fue ícono de belleza, ícono de hacer anuncios publicitarios internacionales. Chilena. Una mujer perfecta. Cayó en la droga. Uf. Entonces abandonó a sus 2 hijas mayores y después abandonó a sus 2 hijas menores. Las botó porque se dedicó a la droga, al alcoholismo y bueno, espantoso. Entonces, ¿qué pasa? Su hermana lucha por quedarse con esas niñas, para poder protegerlas, porque una fue entregada a no sé a dónde y la otra estaba en la calle. Recuperó a las niñitas y empezó todo un proceso para recuperar, ella quedarse con esas niñas y criarlas, como crió a las mayores. Porque te estoy contando esto porque quiero que vamos a llegar a la luz. Y hay muchas cosas paralelas. Como crió a las mayores, porque fueron abandonadas. Perfecto. Dijo, si yo crié a las mayores, también puedo criar a las menores. Pero la ley siempre decía, no, es que la madre... Mi pregunta te la hago a ti directamente. ¿Por qué ocurre ese fenómeno sabiendo la justicia que es una mujer que está enferma? Porque está enferma, hablemos las cosas como son. Una persona que depende de la droga las 24 horas del día y termina botada en la calle. Así murió. Claro, pero mira, fíjate que como perito, como yo trabajo en el sistema judicial, en el tribunales de familia, eso era antes, ¿ya? Porque ahora, en la actualidad, al menos en nuestro país, se evalúan las competencias parentales. O sea, si una persona, sea hombre o mujer, padre o madre, no tiene las competencias y hay otra persona que podría estar queriendo tener ese cuidado personal de ese niño, se tiene que evaluar las competencias parentales. Entonces, por lo tanto, aquí lo que más se reclamó en este caso, que vamos a analizar en profundidad, falló ese elemento, no se evaluaron de manera correcta las competencias parentales de esta madre, Magdalena, que es una asesina. Asesina, conjunto con Abigail, que era su pareja. Esas 2 criminales no fueron bien evaluadas. Y por eso que el sistema, ¿no es cierto?, con esta creencia de que porque es mamá va a ser siempre buena, y pero no es así. También pasa, Margarita. No, acá también pasa, pero como te digo ahora, no tanto, porque ahora los sistemas, por lo menos, respetan. A mí me ha tocado participar en casos donde se ha detectado mamás que han sido abandonadoras, que son drogadictas, porque la drogadicción lamentablemente hacen que estas competencias parentales, es decir, que estén disponibles, atentas a las necesidades de ese niño, no están, ¿me entiendes? Entonces ahí se les quita el cuidado, que se llama el cuidado personal, que es la parte potestad, y hay otro elemento que se llama relación directa y regular, que es las visitas que la gente le dice, ¿ya? Entonces, el cuidado personal lo va a detentar aquel que sea más competente, que tenga las habilidades y las competencias parentales. Perdón. Lo que pasa es que lo que dice Margarita es, pero al callo, porque eso fue lo que no pasó en Argentina. No pasó, porque en el juicio se comprobó que esta progenitora, voy a hacer la voz de los abuelos de Lucio Dupuy, que me pidieron decir siempre, la progenitora y la asesina. Correcto. Así lo tratan a ella, no la madre, porque esa no es una madre. Es una la progenitora es una criminal. Ella, ¿qué pasó? Se comprobó en juicio, antes de que esta magistrado decidiera con quién iba a dejar a Lucio, que realmente esta mujer se dedicaba a vender droga.
Y se lo hicieron saber, se mostraron toda la información, se mostraron imágenes vendiendo drogas, se mostraron los vehículos que llegaban a vender, a comprar droga donde ellas vendían, se entregaron toda la información a ese magistrado. De hecho, una de las cosas que dijo el abuelo en juicio le dijo, en 2 años más, mi hijo va a vender, mi nieto va a vender drogas. Claro. ¿Y qué me dijo a mí en el programa? Me equivoqué. Porque en 1 año y medio mi nieto estaba muerto. Lo asesinaron. Es Lo que hay que ser asesinaron. súper claros con eso. ¿Te fijas? Y ¿sabes qué, querida Pati? Hay que contarle a nuestra audiencia, a tu audiencia, ¿no? Que A esto nuestra, es nuestra. que se trata de un niño de 5 Los años, 5. ¿ya? De 5 años. Un niñito, por lo tanto, era un niño. Una Era guagua, un una preescolar. No Una sé, guagua. un niño de 5 años. Claro. Un niño que lamentablemente vivió por 1 año, un poquito más de un 1 año y año. 3 meses. 1 año y 3 meses, una situación de tortura. Es decir, donde 2 adultas criminales con rasgos preferentemente psicópatas fueron quienes torturaron de manera lenta y de manera constante, frecuente, y empezaron a ir en escalada, que cada vez iba siendo más violenta, hasta que terminaron asesinando a un niño de 5 años. Y fíjate que también estaban, no solamente tendrían consumo de drogas, sino que además estaban ideologizadas. Exacto. Hemos hablado de esta ideología tan dañina, ¿no? Que a la gente la vuelve fanática. Estas mujeres eran feministas. Y son de las feministas extremas porque odian Ahora, al hombre. ¿cuál era la razón? ¿Por qué torturar a un niño? Una madre puede torturar, no hablemos de la otra asquerosa, repugnante. ¿Por qué torturar a un niño que es la madre? Porque, ¿a título de qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque lo acaba de decir Margarita. Su ideología, ellas odiaban lo masculino El hombre. solo por ser hombre. Por ser hombre. Lo torturaron, Mm. y eso se comprobó en el juicio, lo torturaron solo por ser un niño. Nada más. Entonces, y eso fue el problema. Durante 1 año y medio, durante 3 meses, como dice Margarita, ese pequeño llegó lesionado al colegio. ¿Qué pasó con los profesores? Hubieron días en que él no pudo hacer educación física porque los dolores por la agresión constante que sufría no le permitieron desarrollarse y hacer una actividad física. O sea, ¿Qué pasó con falló, esos ahí profesores? falló de todas Es que maneras. es ahí donde tenemos que poner atención, porque nosotros aquí en Chile tomemos esas experiencias tan duras para abrir nuestros ojos. En Chile, Margarita, tú me puedes ahí corregir, existe una obligación de parte del profesor y del director de ese establecimiento, al momento de tomar contacto o conocimiento de que un menor está siendo maltratado, hacer la denuncia. Hacer la denuncia. Sí, pero igual se lo llevan a los padres. Y te lo digo por experiencia, porque tengo 2 hermanas profesoras y una directora de colegios súper peligrosos, en lugares muy Imagino. complicados. Y mi hermana se encontraba con niños que llegaban, mi hermana ponía la denuncia, llegaba carabinero, pirim, pim, pim, después a los 6, 7 días llegaba el niño de nuevo al colegio y entregaba a los padres. Explícame eso, por favor. No, y explícame el problema. Bueno, no sé en qué año habrá sido eso, pero No explícame. hace mucho. No hace mucho. Imagínate que, ¿qué alternativa le da el Estado a esos niños para sacarlos de ese círculo de la violencia? ¿El Sename? O mejor niñez, como le La decimos mejor ahora. niñez, claro. Ah, ¿esa es la alternativa? Y ahora, Chuta, Carlitos, entonces. ¿sabes qué? Me gustaría que le explicaras a las personas que nos ven, ¿no? Correcto. En este ¿qué fue lo que ocurrió con este niño? Porque tú entrevistaste Sí. al abuelito Al de abuelo. este niño. A los abuelos. Entonces, cuéntanos, por favor, y esto tiene que ver como para que la gente se dé cuenta, porque nosotros estamos horrorizados, ¿no? No, es que me tiene- Enfrente a un me tiene. crimen espeluznante, malísimo. o sea, de otro... yo Ni creo un que- animal, No, esto es algo ni que, un que animal sobrepasa. actúa de esa manera. Por favor, cuéntanos, obviamente, en la Dentro medida de lo que se pueda. de lo posible, ¿no? Fíjate que cuando deciden malamente, y volvemos a lo mismo que vimos en el caso anterior, un juez decidió que era mejor y ¿Juez que o jueza? Y esa jueza dice que, y ocupa este término, nunca va a estar mejor que con su madre. Ese fue el término que usó la jueza. Qué bonito. ¿Y qué pasó con eso? Después hay una ley Lucio Dupuy que lograron sacar adelante justamente para tratar de evitar esto. Durante ese 1 año y 3 meses, la familia que sí amaba a Lucio lo vio en 2 oportunidades y llegaba maltratado. Pusieron las denuncias
Nunca pasó nada. Habían, en ese año y medio que vivió en la casa de estas dos seres criminales, gracias Margarita, criminales, vecinos hacían la denuncia a la policía. Decían, aquí están maltratando a un niño de nuevo. Ya. Dame un segundo. O sea, tú me dices que en Chile no es lo mismo. ¿Y qué pasó? No vamos a tocar el tema, pues ya lo tocamos. Pero pasó lo mismo con la señora Yanjul, ¿cómo se llama Chuñil. Chuñil. ¿Cuántas veces llegó a Carabineros? ¿Cuántas veces hizo la denuncia? ¿Cuántas veces dijo que era maltratada? ¿Cuántas veces? ¿Y qué hizo la justicia por ella? O sea, estamos hablando de un adulto, dirá, pero también tiene el derechos humanos esa persona, ¿o no? Sí, o sea, aquí todo. también falla la justicia. Sí, lamentablemente cuando los funcionarios públicos no hacen lo que tienen que hacer, se producen este tipo de situaciones, pues se va estirando el elástico hasta que se va torturando y en ambos casos que ponemos hoy día en la palestra, terminaron con las personas fallecidas, muertas, asesinadas. Claro. De una manera brutal. Brutal. Por las personas que se supone que deberían protegerla. Por un lado eran los hijos que mataron a la madre y por este otro lado la madre mata al hijo. Y la justicia no hizo nada. Y en esa oportunidad llegaba la policía a la casa, golpeaba y preguntaba, ¿aquí están? No, aquí no pasa nada, no. O sea, ellas negaban. Lo negaban, Margarita. Pero los policías jamás pidieron ver Ver al al niño. menor. Derecho Al de niño. entrar. Pero si eso es lo que tienes que hacer, es un tema de sentido Claro. común. Sí, pero aquí vive un menor. No, pregunto antes lo que tengo que hacer. Por favor, chicos, carabineros, detectives. Pregunten antes. Hagan primero ese levantamiento de información previa antes de golpear la casa. Porque si la señora me dice, no, aquí no vive ningún No puede niño, entrar, po. ¿qué hago? No puede entrar. Si no tiene Claro, orden o de sea, allanamiento. no tiene nada que hacer Porque ahí. no tengo la certeza. Pero si yo ya tengo la certeza de que efectivamente ahí vive un menor... ¿Ya? Y si tuve la posibilidad de poder investigar previamente en el sistema informático de qué se trataba, yo voy directo a preguntar por él y le exijo ver. Claro. Quiero ver cómo está, le pregunto al niño. Hay yo- técnicas ¿y para yo eso. puedo negarme a abrir la puerta? Dependiendo... A no ser que tú tengas... Se niega, pero yo, ¿qué es lo que hace uno normalmente en este caso? Puedo actuar dentro de las primeras diligencias y podría hacer un allanamiento de todas maneras, o incluso O cuando hay fragancia, cuando ¿no? por flagrancia, ¿no es 12 cierto? horas. Las primeras diligencias. Y por último, si yo siento que como funcionario estoy un poquito al margen, me pongo de acuerdo con un fiscal, mando la información al fiscal y le pido la entrega de registro al fiscal. Mira, en Chile sucedió, querida Patti, un caso que investigó la futura ministra me parece que es del Interior, de Seguridad, que era una fiscal Seguridad. en Iquique, ¿no? Seguridad. Fíjate que había un niño de 12 años, entre 10 y 12 años, que era maltratado por una mujer que pidió el cuidado personal y engañó el sistema. Lo hacía dormir en la calle. Le pega, ¿te sí, acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Ya? Sí. Ella fue que sacó esa diligencia y logró rescatar a ese niño antes de que hubiese terminado asesinado. Porque tú, ¿qué crees? Que si un niño lo haces orinar afuera, le tiras la comida como un animal, lo haces orinar. O sea, dormía afuera y tenía que hacer trabajo forzado. Que le llevaban a esta mujer. Entonces, aquí estamos hablando de personas profundamente con rasgos psicopáticos, porque estarán dañadas, todo lo que tú quieras, pero son malas. Son personas con un índice de maldad altísimo. Entonces, sí, al menos en ese caso en Chile, se logró rescatar. Pero este niño, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Una persona mala se hace mala con el tiempo o viene con esa información dentro de la cabeza? Mira, las teorías y lo que se ha estudiado es que vienen con... ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Vienen con esa predisposición. Pero además, si el ambiente favorece que estas personas se desarrolle más, esa maldad, ese goce, ¿no? de hacerle daño al otro, y además de sufrir situaciones de daño, más justifican su maldad. ¿Ya? O sea, hay personas que dicen, no, porque de alguna manera sufrieron, fueron abandonados, entonces estas personas empiezan a odiar, ¿ya? Y fíjate que lamentablemente estas personas que adhirieron, Magdalena y Abigail, las dos criminales que adhieren a una ideología donde les infunden odio, es decir, Claro. si venían dañadas, Claro. imagínate donde le infunden más odio, más maldad tienen, más malas se ponen porque le infunden odio. ¿Por qué no regaló O sea, al niño?
No necesitaba regalarlo, Pati. Si era, Porque era Y además se lo simple. quitaron, Pati. Se lo Páseselo al Lo quitaron. quitaron para papá. matarlo. Claro. Déjenselo al papá, déjenselo a los abuelos. Con los abuelos el niño estaba bien, estaba tranquilo, era un niño feliz, amado. Cuando entrevisto al abuelo Dupuy, el abuelo Dupuy me dice, Carlos, esto es como que me hubiese pasado ayer. El dolor es tan grande que es como que a mi nieto le pasó Ayer. lo que pasó ayer. Ya habían pasado más de un año, lo entrevisté el año pasado. Y sin embargo, él ya había pasado 2 años. Y sin embargo, él me decía, Carlos, es como que lo revivimos todos los días. Nos quitaron un pedacito de alma y la verdad que en forma injustificada. ¿Y para qué? ¿Para qué? Solamente por un par de Para dar ¿Qué dinero. explicaciones daban ellas en los tribunales? ¿Saben algo ustedes? Simplemente lo que manifestó, por ejemplo, hay una declaración que da la pareja de la progenitora, la asesina, dice que ella en realidad lo maltrataban porque era hombre, lo maltrataban simplemente porque no lo querían, no era parte de su ser. De hecho, el día que él cae al sistema, ¿no es cierto?, de salud, que ya había ido 5 veces previa con Por Dios, pero si con 5 veces, Carlos, ¿cómo? No. Perdóname que te Dice, diga. de hecho, Sí. querida Pati, cuando se descubre este homicidio, ellas llevan al niño sin vida al lugar al hospital, a un hospital, me Sí, imagino. pero llegó con vida todavía. Llegó llegó con agonizando, signo- llegó muy mal. Ya, llegó Sí. con ¿Qué signos le hicieron? vitales. Mira, esa vez lo que cuenta ella en su declaración, que no fue capaz de ver el abuelo, me pidió por favor, no la quiero ver, a esa mujer no la quiero ver. Lo maltrataron ella, se quedó, la supuesta progenitora salió de la casa, lo dejó en manos de esta mujer y ella lo maltrató, lo pateó. Lo pateó con tal fuerza a un niño de 5 años, que él perdió el conocimiento. Ella, en su declaración, manifiesta que cuando vio que le había pegado una patadita en el trasero, ¿no es cierto? Una cosita poca, según ella, pero vio que él empezó a no responder y que empezó a desvanecerse, lo habría llevado a ducharse en la ducha paradito y que él no reaccionaba. Y como no reaccionó, lo llevó a centro asistencial. Se comprobó que para variar era mentira, Claro. que el nivel de la pateadura fue tan fuerte que el niño cayó inconsciente en el suelo y que le habrían tirado una olla con agua para que el menor reaccionara. Y como no reaccionó, efectivamente se lo llevó al centro asistencial. Centro asistencial donde se comprobó que tenía mordiscos, lesiones varias y antiguas. Y quemaduras. Quemaduras en su pene. ¿Te fijas? Entonces era sometido a una tortura constante y permanente. Ahí, Sostenida en Margarita, el tiempo. sostenida en el tiempo. Margarita, tú me puedes decir que pasa en la cabeza, porque una cosa es la ideología, pero ya... Claro, ¿qué pasa? No, son psicópatas. O sea, Son perdóname, psicópatas, de hecho, claro, mira, psicópatas. fíjate que conocí casualmente en un congreso que se hizo ahora en diciembre en Santiago y conocí a los psicólogos que trabajaron en este caso. ¿Ya? Los psicólogos que ayudaron a que se hiciera justicia. Correcto. Porque finalmente ahí nos va a contar Carlito, pero le dieron presidio perpetuo, pero a esas criminales, porque no podían establecer, o sea, cómo tanta maldad. Porque imagínate, ellas de alguna manera, ellas se encubrían con esta ideología, pero resulta que estas personas cosificaron a este niño. O sea, con todo lo que me está describiendo Carlito, uno como psicólogo forense ya podría hacer un diagnóstico, ¿no? Cosificar a un niño para ti. O sea, ese niño no tenía características humanas. Para ellas era un objeto, una cosa que la podrían maltratar, botar, hacer todo lo que hicieron con ese Pero a ti niño. te parece que eso es solamente maldad y no es un desequilibrio mental. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros hablamos de un desequilibrio claramente mental, pero recuerda que si nosotros es un trastorno grave de personalidad, la psicopatía es un trastorno grave de personalidad, pero no podemos decir que es una enfermedad mental porque si no diríamos que están locas o dementes y eso nos da el paso para que ellos pidan la inimputabilidad, es decir, que no le imputen el delito y queden libres. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que nosotros sabemos que lo que pasa es que cuesta entender que una persona sea tan mala, Pati. Y nosotros por naturaleza, tú y las personas que nos escuchan, siempre vamos a decir que esa persona está loca, porque no nos cabe en la, No nos cabeza, cabe en la cabeza. que alguien pueda hacer algo de esa magnitud. Oye, uno llora por un animalito cuando se muere, supuesto. o cuando está enfermo,
o no llega mi gata en 2 días, yo, ¿dónde la gata? ¿Dónde está? Tú vas a matar a tu Yo la salgo a buscar, a mi gata la salgo a buscar cada vez que llego en la noche. Claro, Imagínate. claro. Imagínate José Antonio Neme cómo está por el fallecimiento de su perrito. Exactamente. Te fijas cómo está él, está sumamente afectado. Imagínate estas mujeres. Fíjate que hay una declaración de un médico legista argentino, que es una persona que con 30 años de experiencia, Patricia, 30 años viendo cadáveres, viendo personas en diversos tipos, no lo quiero decir porque ¿para qué tratar tanto detalle? El legista, en su declaración en el tribunal, dijo: en mis 30 años de experiencia, jamás vi este nivel de crueldad en un menor de esta edad. Jamás. 5 años, un bebé, un niño que no lo ha hecho Qué pena daño que no a exista la nadie. pena de muerte en Argentina. Justamente qué hablamos. Qué lindo ¿Qué tema. tema? Qué lindo tema. O sea, fíjate que a mí uno debe tener algo. Y tú me estás contando esto en este instante, y yo sería feliz con que las mataran. Mira lo que estoy diciendo. Feliz con que llegaran al patíbulo caminando como con esos grillos. Tin, tirín, tirín, tirín. Ese proceso debe ser muy espantoso cuando tú sabes que vas a perder la vida, ¿verdad? Sí, claro. Porque fuiste chora mientras ya caen a la cárcel. Pero ese proceso que van por el patíbulo, como llaman, y llegar ahí sabiendo que... Qué felicidad sentiría yo, te lo juro, porque esas mujeres merecen la muerte, no merecen estar O ahí. sea, fíjate que cuando nosotros lo hablamos con Carlito antes de entrar al programa, querida Pati, y fíjate que hablamos de la pena de muerte. O sea, si bien es cierto, en general no estamos de acuerdo, pero en estos casos que son tan tremendos, tan terribles, en verdad que la pena de muerte sería lo más justo para estas criminales después de enterarnos del crimen horrendo que hicieron con ese niño de 5 años, que no le ha hecho mal a nadie. O sea, no estamos hablando de que fue una vendetta, de que este niño les habría hecho algún tipo de daño, ¿no? Es un niño que no puede hacer daño. Un pues. niño que totalmente inocente y que dañaron de esa forma, de esa manera, de manera sistemática, de manera constante, y que iban en escalada ascendiendo la violencia. Entonces, esas mujeres criminales, de verdad que uno dice sí. Ahí yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Estoy súper de acuerdo con tu comentario, Margarita, lo habíamos conversado, como tú dices, y yo, como dice Margarita, por esencia no soy partidario de la pena de muerte, pero en estos casos yo creo que no hay otra alternativa. El menor hacía dibujos relacionados a su agresión, hacía dibujos. Pati, para los... Todo falló, ahí falló todo. Para los abuelos Todo. de Lucio, la tercera homicida en este caso es la jueza. Claro. Es esa jueza que teniendo toda la información a su poder, teniendo todo lo que ella necesitaba saber y velar por el derecho del niño, por la seguridad del menor, hace absolutamente todo lo contrario. Y lo deja en las manos de estas dos que al final terminaron criminales. Como la jueza que deja libre al tipo que mató a la mujer y al niño, después fue y mató a la otra niña que la enterró. Tenía derecho a la libertad. Esa jueza no debería estar ejerciendo, no puede estar ejerciendo, no hizo bien su pega. Exacto. No tienen Así de sanción, simple. no tienen sanción. Fíjate que... Tengo entendido que Milei supo del caso y porque estas dos asquerosidades estaban juntas. Sí. La raja, pues. Amantes las dos, felices, dormían en la misma cama, seguramente, lo pasaban regio. Él la separó, tengo entendido yo. Sí. Mandó a una a Alaska y a la otra la dejó aquí. Qué rico, porque por último no van a estar juntas. Y esa fue una pelea que dieron justamente los abuelos, porque durante un par de años, 2 años prácticamente, ellas hicieron su vida de familia. ¡Qué maravilla! Comillas, claro, alejadas de la población penal. Qué raro, pero qué rara que la misma población penal no haya hecho justicia. Estuvieron sumamente protegidas. Eso sí. ¿Y por qué protegida? Buena pregunta. La población penal siempre hace una sanción cuando ocurren Niños estos crímenes. y madres. Claro. No, Con los niños y con las madres. Los delincuentes tienen una... le pegó a mi mamita y cayó aquí. No te preocupes, que yo me arreglo. Y mató al niño, no te preocupes, yo me arreglo. Qué raro. ¿Y por qué protegerla? ¿Por qué protección y no protegiendo a un niño de 5 años?
Y volvemos a tocar el caso Bukele y volvemos a decir dónde están los derechos humanos, de quién tenemos que proteger como sociedad los derechos humanos. Aquí la policía falló porque nunca tomó el caso como correspondía para haber prevenido todo esto. Partió la jueza entregándole en custodia a las personas que nunca debieron haberlo tenido. Y teniendo en custodia. antecedentes, Carlitos. Lo tenía todo. Teniendo antecedentes, que todo. que los abuelos entregaron. Yo te quiero preguntar si tú sabes si esta magistrado, esta jueza, tenía perspectiva de género, porque eso, la perspectiva de género, le ha hecho mucho daño a la justicia, porque es un sesgo. O sea, la perspectiva, actuar justicia con perspectiva de género, que dicen que no, que lo han luchado, es un sesgo. Porque tú tienes que actuar según la justicia, según la evidencia, según la prueba, no por una creencia ideológica. Dentro de la creencia que ella puso en el tapete, habló de la violencia vicaria. ¿Ya? ¿Por qué la violencia vicaria? Margarita puede explicarlo mejor que ¿Qué es yo. lo que significa eso? Básicamente partimos de la idea de que siempre el agresor es el hombre y la víctima son los niños y la mujer. Y de hecho, y las determinaciones y las especificaciones técnicas de esto son súper específicas. Lo ponen a uno como varón, como sujeto activo, y como sujeto pasivo de la agresión son ellos. Cuando esto fue completamente al revés. Al revés. Y ella puso la violencia vicaria encima sin tener ninguna... Antecedente. Nada. Ninguna evidencia. Ningún antecedente, ninguna evidencia de que el padre o los abuelos del padre hayan dañado en algún momento al niño. Pero sí lo puso en custodia de su progenitora y la otra persona, siendo que tenían los antecedentes negativos para poder hacerlo. O sea, la magistrada, ¿te das cuenta? Piensa por su ideología, por esta perspectiva, que el sujeto violento y agresor es el hombre. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, como es el hombre, entonces ellas son mujeres y ellas no van a ser violentas. Entonces le quitan el hijo, ¿no es cierto? O sea, le quitan este niño a los abuelos, ¿no? Al padre, porque él era hombre, ¿no? Exacto. Y se lo entregan a estas mujeres criminales. Y actuaron, o sea, y ¿Qué teniendo partido de partida evidencia. y yo meto presa a la jueza al tiro? O sea, yo no sé si podrían haber hecho, o sea, muy bien que el abuelo te haya dicho que aquí existen 3 criminales. Sí, para él Las 2 sí. mujeres, Estoy de acuerdo. más la jueza, Sí. ya que le entregó Y en el teniendo la Y en evidencia. el caso de Chile, también la jueza debió ser destituida de su cargo y presa, porque salió a matar de nuevo. Claro, pues, o sea, el Bustamante Claro. es un sujeto Claro. psicópata que tiene este comportamiento predatorio. O sea, él no puede estar sin asesinar, imagínate. O sea, es difícil para que las personas lo puedan entender, ¿no? Porque uno dice, oye, ¿cómo cabe en la cabeza? No, es que existen personas que no pueden estar sin asesinar. Estos son los asesinos como él. Bueno, lo que tenemos que tener claro que esta instinto como o situación de facilitador que tiene este juez o jueza en estos casos, no es que, y en eso hay que ser súper claro. No se trata de que yo, juez, si tomo una decisión de dejar en libertad a alguien y esa persona el día de mañana asesina a otra, soy culpable per se. No. El problema es que teniendo los antecedentes claros y precisos, antecedentes en algunos casos científicos incluso, que te están diciendo que Carlos Collao no puede salir a cumplir el resto de su condena en libertad, tú lo hagas. Eso es distinto, porque te están mostrando las personas, los especialistas, los psicólogos forenses, todas las personas que están a cargo de esto, que esa persona, su psiquis no es sana. Claro que Pero, sí. entonces, si tú, juez, que tienes la posibilidad y la potestad de decidir si tomas en cuenta o no, decides algo distinto al consejo que te están dando, es ahí donde tú tienes que hacerte de alguna u otra manera responsable. Fue tan así que en el año 2023, el 3 de mayo del año 2023, en Argentina aparece la ley 27.709, que tiene que ver con la ley Lucio Dupuy, que también tienen De ponerle nombre a la ley Exacto. en caso de para que la gente no se olvide, no y se olvide recuerde de el ese caso y se recuerden siempre. Que sanciona en Argentina, busca prevenir la violencia de abusos en la infancia mediante la capacitación obligatoria y continua en derechos de niños y niñas y adolescentes para funcionarios públicos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entre eso están los puntos clave: la capacitación obligatoria, la prevención y detección
la línea número 102, que es una línea telefónica para que la gente pueda llamar y decir aquí está pasando algo extraño, campañas de concientización y la reserva de la identidad. Esta ley que lograron sacar adelante los abuelos de Lucio, han tratado de replicarla a nivel sudamericano por lo menos, y lamentablemente, y ellos están muy dispuestos a venir a Chile, incluso sé que algún empresario, alguna persona, alguna asociación, alguna, ¿cómo se llama esta? Fundación de verdad, pero de buena que intención, quiera hacer las cosas para que ellos cuenten este caso aquí en Chile y puedan ver las personas que están tomando las decisiones, que es sumamente importante que lo hagan como corresponde. Y sacaron la perspectiva de género, porque ¿sabes lo que pasa? Que eso ha hecho mucho daño. Aquí en Chile todavía se está, piensa que se ayuda, pero yo no. he escuchado cosas, por ejemplo, con perspectiva de género. Yo digo, no puede estar la perspectiva de género en la justicia, no puede. Bueno, a los jueces se les instruye que deben juzgar y deben resolver con perspectiva de género. Exacto, y se les está enseñando en las universidades. Mira, si eso ha penetrado y es un tema ideológico. O sea, piensa tú que lo que se está legislando con varias leyes es con perspectiva de género. Y eso es un sesgo, porque es una manera de ver el mundo, es una creencia. Y ellos dicen que no, pero sí. Es un sesgo, y lo que nosotros estamos tratando es de que se actúe en ley, ¿no? O sujeto a la ley. Correcto. No con sin una perspectiva de nada. de nada. Cometió el crimen, lo cometió, es culpable, listo, junto a justicia, tiene que actuar, para adentro. Muchas veces seguimos presos como sociedad de las minorías. Margarita lo explicó cuando fue su última vez al Congreso, hizo un ejemplo muy maravilloso que lo encontré espectacular. Cuando ella habla de que, básicamente, Margarita, recuérdame cuando tú dijiste ese choque entre las creencias, lo voy a decir con mi término, las creencias. Cuando nosotros, este país, tiene una forma de creer, de concebirse como sociedad, pero viene este grupo de gente y nos quiere imponer por ley. Y es que es minoría. Que es minoría, una claro. forma de ver las cosas y lo imponen por ley. No, y lo más terrible es que tú dices algo y ellos se sienten y te agreden. No es que esto no puede ser, es que me tiene que... ¿Por qué tengo que aceptar? La cosmovisión. ¿Por qué tú me tienes que imponer? La cosmovisión, tú claro, sabes ese término. La cosmovisión, claro. Lo que Cuando pasa nos es que imponen esa nos cosmovisión. impone, y además que lo que yo señalaba era que no todos están de acuerdo con esa cosmovisión que te están imponiendo, ¿no? O sea, hay una cosmovisión que es la hegemonía predominante, que tenemos un origen no cristiano occidental, y esta otra hegemonía es una contrahegemonía donde te están colocando una perspectiva de género, donde todas las filosofías feministas, ¿no? Y yo cité a Simone de Beauvoir, ¿no? Que ahí dice, claramente ella dice que una mujer no nace, se hace, por lo tanto se hace culturalmente lo que tú quieras, ¿no? Y eso es falso, porque nosotros tenemos naturaleza, existencia, sustancia. Entonces fíjate que... Les guste o no les guste o no. Hombre o mujer, punto, no hay nada más que hablar. Exacto. Y el mejor ejemplo de eso es cuando en este gobierno que ya está terminando, se nos impone una cosmovisión en contra de la figura de la primera dama, por ejemplo. Claro. Esas son imposiciones de hegemonías distintas, ¿viste? ¿Me entiendes? Entonces... Mira lo que esto relacionado, bueno, está bien, habla de todo un poco. Lo que pensaban en Irán, lo que acaban de matar, que la mujer solo era un animal que servía al hombre, ¿verdad? Que era igual que el burro, que el perro, que no tenía otra forma, o sea, perdón, no servía para nada. Solo servía, dos mujeres por un hombre, para que tú tengas idea, lo leí completo ayer. Entonces decía, es igual que el burro, que el chancho, que el perro, que el gato, no hay excepción. La mujer es eso, una mierda. Entonces, por eso que la mujer en esa parte no podía hacer nada de una imposición a otro, y el hombre tenía todo el poder del mundo. Exacto. Porque la mente de esa gente te enferma. O sea, ellos tienen una visión de mundo, como tú dices, que es muy distinta a la nuestra, y donde la existencia de la mujer tenía un rol, una posición social inferior a la del hombre. O sea, ahí sí es que estamos hablando, ¿no?, de una ideología, porque eso además que es un gobierno religioso, político, religioso, fundamentalista. Y una dictadura espantosa. Y una dictadura donde tú ves efectivamente que ahí a las mujeres la forma de existir es una utilización. Total. Utilitaria total. Y pobre, y pobre de que no obedecieras, porque, a ver, si tú ves, 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 si tú
me impactó. Yo tengo que reconocer que tenía plena ignorancia absoluta. No tengo por qué darme las desavientos. No tengo por qué desavientar. No. Lo que no sé, lo pregunto. Yo decía, fíjate que no podían andar. Si iba a la esquina tenía que ir con alguna persona, porque solo no podían andar porque no pueden mirar a nadie. Con estos velos, con estas cosas. Ok, perfecto, ya, lo que tú quieras. Pero el trato. Sí. Ahí no existió nunca los derechos humanos. Las mujeres eran maltratadas, vejadas. Ayer vi cómo se revolucionaron millones de mujeres, miles de mujeres, y quemaban todos estos atuendos que tenían puestos. Atuendos, los quemaban, estaban desesperados. Claro, una ideología tremenda, extremista. Las niñitas no servían para nada, las niñitas, solo placer. Solo placer. Imagínate lo que es eso. Entonces, aquí en Chile estamos sufriendo esto de estas cosas raras, de que, no, es que tienes que decir que es hombre, que es mujer. ¿Por qué voy a decir que es mujer si es hombre? Está bien, pues cada uno es dueño de hacer lo que te quiera. están imponiendo una forma de pensar. Claro. No, a mí no me Y, ponen no ahí. puede- y eso es lo Siento que el eso es alma. lo que se reclama. Exacto. O sea, cómo te imponen algo que no necesariamente tú estás de acuerdo. O sea, nosotros tenemos una hegemonía, ¿no? Correcto. Donde nosotros decimos, oye, la esencia, la sustancia y naturaleza de un ser humano prevalece. Es decir, tengo una biología, tengo una naturaleza. Correcto. Y lo cultural también lo incorporo. Pero no me pueden imponer a mí una forma Oye, así Pero si obtusa de ver las Lo cosas. que estaba diciendo Carlos. Mm. No, es que no tiene que existir el título de la primera dama. ¿Qué? Para no caer en política, pero ¿qué cresta hizo la mujer que vivió con Boris? Que fue una pantalla. A ver, ¿cuánto hay que pagarle a esta mina? Hay que pagarle. Quédate aquí al lado mío para que la gente vea que soy la primera dama. Ya, listo. Ahora está cobrando, pero nosotros alcanzamos un rato, un tiempo atrás, tenían que pagarle por el tiempo que estuvo. Entonces, No te puedo creer. tenían que meternos en la cabeza que la primera dama no existe. Hoy día están alegando que para qué van a pagar a una primera dama. ¿Por qué la primera dama? Yo no entiendo para dónde va la micro. Yo no sé qué está pasando. De verdad que no sé, Pero Margarita. mira, querida Pati, o sea, esto que tú estás comentando tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, porque precisamente este tipo de personas movilizan una ideología. Exacto. ¿Ya? Esta ideología donde te empezaron a hablar de todas, todos, todes, lo que tú quieras. Entonces empezaron a hacer una hibridación del lenguaje. Y el eso tiene lenguaje por ahí. Claro. es una categoría. Entonces, por lo tanto, te están haciendo una hibridación, es decir, están haciendo algo que no signifique nada. Entonces ellos empiezan a introducir esta ideología que va prontamente haciendo una degradación del ser humano. Por eso se entiende. Claro, pero yo, Margarita, Y ellos, esa Mira, era su función claro, política. pero mira, yo ya te la voy a comprar. Te voy a comprar que una cabra joven de 25, 30 años, tonta, más tonta que un terno entre un ropero, diga porque yo soy feminista y porque yo detesto a los hombres, porque estamos de acuerdo. Pero cuando sale una mujer de 70, 75 años y dice, el 9 van a salir las mujeres libres porque somos feministas. Una mujer de 75 años, mamita linda, ¿qué cresta, perdónenme la expresión, tiene esa vieja en la cabeza? Pero ¿qué es lo Está que contaminada tiene? Entonces, ya. sí, si una cabra joven piensa así, después de ver una vieja, ¿qué más que te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué es lo que te queda? Ahí como dice Carlitos, ¿no? Carlitos lo dice bien, están contaminadas. Lo Sí. que pasa es que esto es una moda. Nada. Es una moda y que como moda se impone y que no tiene ningún raciocinio. Y que es dañina. Y que es dañina. Y que es dañina. Una Por eso, moda porque dañina. como no se razona, Sí. Pero por eso te decía, Margarita, mira lo que, perdóname, pero cuando yo leo esto de Irán, no estoy hablando de la guerra ni nada, porque yo no me voy a meter en eso. Si está bien, si está mal, no tengo idea. Soy ignorante. Tener una hija en una familia era una desgracia. Lo estamos leyendo. Fíjate que la Margarita tuvo una niñita. Conchela, no, qué terrible, qué horror, que tuvo un hombre. ¡Qué maravilla! Porque entonces, ya esa niña creció Dañada. dañada. Bueno, Dañada. estamos hablando de allá. Ok, estamos hablando de esa parte. Ok. Pero
Esto que ustedes me están hablando a mí es lo mismo. Lo mismo. Están dañando a la juventud de una manera espantosa. Por ideologías, por y un por tema eso ideológico. se metieron en los colegios, Claro. por eso se metieron en las universidades, porque esto es un daño que viene muy lento, esto es un daño que mediante el uso del lenguaje, como dice la Margarita, porque cuando tú vas cubriendo el lenguaje, le vas cambiando el nombre, el término a algo, lo vas invisibilizando, lo vas normalizando. ¿Y qué es lo que van haciendo? Te van corriendo, ¿no es cierto? Ese cerco, Los te lo van márgenes. corriendo el margen, ¿no es cierto? Porque, un ejemplo, aborto en 3 causales. Decíamos antiguamente que el aborto no era permitido. Después dijeron aborto en 3 causales. Ahora quieren el aborto total, completo. ¿Te fijas? Van de a poco corriendo el Van cerco. corriendo el cerco. ¿Te fijas? Entonces, hoy día con el tema Bueno, de la ESI. bueno, vamos a hablar de la ESI. En Estados Unidos hay estados en que te hacen un aborto hasta de 6 meses. Y en algunos lugares donde 9 no meses. tienen límite. No tienen límite. No tienen límite. 6 meses. Es No un más, negocio. vas a un Eso asesinato. es Es un un negocio. asesinato. Es un asesinato y además de eso es un negocio, porque Claro. detrás de esto ¿Y sabías hay tú- sabías intereses tú- económicos. ¿Sabías Sí. tú? Mira a lo que a lo que vamos a llegar. Que gran parte del negocio es por los laboratorios. Sí. Porque todo Claro. lo que extraen de la madre, por ejemplo, de un feto que tiene 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, como en esto, todo va para los laboratorios, para las cremas, para los champús, para que te crezcan las pestañas. O sea, ¿qué pasó con el ser humano, Margarita? ¿Por Dios, Exacto. dime algo. Explícame porque sigo igual. Y la Estoy- gente ingenua, querida Pati, de verdad que es ingenua de verdad que miro a la gente que está escuchando este programa. Muchas personas no se toman el tiempo de razonar esto, de decir, a ver, ¿cuál es el interés de que hayan políticos Claro. de cierto sector que me quieran imponer aborto, Exacto. que me quieran imponer eutanasia, Exacto. que me quieran imponer estas leyes? Porque la gente dice, oye, la ley obliga. La ley es para obligarte a un comportamiento, no es para Obliga, ponerla de permite. adorno. Obliga y permite, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que llamar, querida Pati, a que las personas piensen, porque con este tipo de cosas lo que hacen es infundir la angustia y profundizar el miedo en las personas. ¿Ya? O sea, es decir, cuando nosotros se toman de una cierta ideología, que hablemos de esta ideología, esta perspectiva de género que lamentablemente fue la que estuvo ahí cruzando a 2 criminales, porque no solamente era necesaria la perspectiva, sino que además ellas eran mentes criminales. Estamos hablando de que estas personas tenían un odio, una molestia acerca de los hombres, y esta perspectiva les inocula aún mayormente el desprecio a los hombres. O sea, si lo que dice Carlitos, ¿no? Donde está esta violencia vicaria, donde se Exacto. supone que el hombre, por ser hombre, es violento. Perdónenme, no todos los hombres son No, violentos. pues. Entonces, imagínate, No. le infunden la angustia, le profundizan el miedo, y a las personas es como que fueran unos borreguitos que están siendo controlados por ciertos pensamientos ¿Tú Ya, crees pero- que esto... ideológicos, ¿no? Y ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Tú crees que esto, ya es moda, lo que tú quieras, pero que tú crees que esto va a pasar, va a venir otra moda y esto va a quedar atrás? No Así sé, va. como psicóloga. A ver, una pregunta a lo mejor tonta, pero una chiquilla que tiene 20 años y piensa, esto sí, porque los hombres no valen nada, que esto que lo otro, bla, 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 y estoy en contra, y soy feminista, y el aborto, ya. Pero después a los 40 ya no piensa lo mismo. ¿Tú piensas que puede venir un cambio a raíz? A ver, yo creo que puede venir un cambio si nosotros lo insertamos en las universidades, porque recuerda que todas Sí. estas ideologías primero penetraron en las universidades, penetraron en las partes más altas, en las élites de los que piensan. Y es como, hay un autor que habla que esto es como una cascada, o sea que todo esto cae de arriba hacia la población, ¿no? Entonces, ¿a dónde tienes que tú infundir este tipo de pensamiento? Es en los intelectuales. Y de ahí por eso que educas a las personas, por eso que tú tienes profesores ideologizados, tienes Por eso. psicólogos ideologizados, tienes abogados ideologizados, jueces, o sea, todo el mundo, porque quedó y ahí cayó. Y entonces se empieza a difundir. El punto es que no existe una contrahegemonía. Bueno, yo creo que esto de la ideología que estábamos conversando, quiero volver a este caso que me repugna, Lucio. De Lucio, un niño de 5 años que no tenía por qué pagar
la mentalidad de la madre. Explícame más cosas de eso, de lo Sí. que ocurre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hoy día, ¿qué ocurre con las leyes allá? ¿Van a estar siempre presas o no? ¿O va a haber un momento que le van a decir, no, libre de esto, libre del otro? No, hoy día ellas están obviamente sancionadas a tener un presidio calificado y están obviamente de por vida, se supone que deben estar encerradas. Aunque tengan No van a buena salir. conducta. No, ellas no van a salir y eso debiera pasar, porque en realidad yo creo que incluso por su propia seguridad no sería prudente que ellas salieran, porque este fue un caso que No me cabe duda. a la Argentina En dolió. Estados Unidos, una madre, perdón que te interrumpa, que está, no sé si ustedes lo vieron, un caso de una chiquilla de 14 años, 15 años, o no menos, que un tipo la violó y la mató. Entonces el juez dice, sí, efectivamente, pero como la jueza que salga hasta otro. A ver, no es tan grave, no fue tanto. No fue tanto. Sí. Así que solamente 5 años. Uf. Y cuando escucha a la madre que está atrás, 5 años, Sí lo vi. ¡pum! Sí. 3 balazos le pegó, lo mató al tiro. Cayó a la presa, por supuesto, pero yo voy feliz. Presa. No, me lógico. ¡Feliz me voy presa! Hay También ahí más fue un de un error del caso. juez. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿no se podría volver a cometer ese acto en Argentina? O sea, el acto va a volver a pasar, o sea, siempre vamos a tener zafados que No, me vuelvan- refiero a la ley. A la ley no. A ver, siempre, incluso aquí en Chile, todavía esa es una posibilidad que tiene el juez. Lo siguen preparando con esta ley, Lucio, ¿no es cierto? Lo siguen preparando para que él tenga una perspectiva más amplia para poder decidir lo que va a hacer. Se intenta con esta ley también de que se haga corresponsable de una u otra manera de las decisiones que ellos tomen. Por lo tanto, el alcance no es menor. Ahora, sabemos que lamentablemente en Argentina la ley no funciona como debería ser. He tenido muchos casos de Argentina donde la situación está sumamente evidente y las personas juzgan hacia un lado distinto. Y eso, ahí vamos a tener ese problema. Siempre va a depender del criterio del juez. Eso es sumamente Bueno, siempre importante. dependemos del criterio del juez. Y ahí donde podríamos evaluar qué es lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que como en todas cosas de la vida, ya lo dijimos una vez aquí, Carlito, lo voy a volver a repetir, ¿por qué los jueces no pueden ser evaluados? Exacto. Psicológicamente también. No solamente porque tienen una carpeta maravillosa, puros 7, pirim, pim, pim, pirim, pim, pim. Pero debería venir una psicóloga con tota y hacerle 5 o 6 preguntas y decir, este caballero que se vaya para la casa. ¿O no? De todas maneras, todos nosotros, bueno, el problema es, ¿puedo ser evaluado? Claro, los funcionarios públicos son evaluados. El problema es quién los evalúa. El problema es cómo lo evalúan. Porque evidentemente, imagínate, hoy día hace poco los mismos funcionarios policiales, o yo mismo, nos íbamos siempre en lista 1 y quizás no éramos tan buenos. Quizás no teníamos la cantidad de casos con resultados que debimos haber tenido. Quizás los parámetros de evaluación de los funcionarios públicos, de los jueces, no está tan claro o no está bien hecho. Entonces, por lo tanto, tener personas que sean capaces de hacerle un seguimiento a un juez. Por ejemplo, ese juez que le gustaba taparse el ojo, ¿no es cierto?, en una época súper compleja de nuestra sociedad, sigue juzgando y sigue decidiendo cosas en favor de una línea que es lo que corresponde hacer. Se pierde la imparcialidad. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese juez, que es un juez de garantía, que sigue diciendo, voy a levantarle el secreto bancario para todos, pero menos para la señorita tanto? Porque justamente esa señorita, diputada, que ahora es senadora, es de la misma lado de él. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos, y el Poder Judicial nos dice, sabe, usted no es imparcial? Usted tiene un problema de sesgo y por lo tanto usted no puede trabajar y ejercer funciones en este... ¿Tú crees que eso va a ocurrir? No, yo creo que no va a ocurrir. Espero que algún día ocurra, sería lo más justo, porque esto es como los jueces, como los partidos de fútbol. Si el árbitro es el malo, el partido de fútbol se te va a la punta del cerro. Si los jueces en una competencia de artes marciales están liberando o están poniendo notas a sus alumnos mejores que el resto, el campeonato y nunca nos vamos a superar. Esto pasa en todo orden de cosas. En el caso de estas mujeres, ¿qué edad tienen, por ejemplo, estas asesinas? Más o menos para tener una idea que se pueden morir en 40 años más. No, eran jóvenes. No recuerdo exactamente cuánto, pero... Porque hace 3 años pasó esto, ¿no? Eso, claro, esto es del año 2021 cuando muere Lucio y ellas deben haber tenido alrededor de 30 años, 30 y algo Ya, de años. Jóvenes. Sí. Si me permites, lo busco.
sí, jóvenes, 30 años, y póngale, pueden salir de 80, 90, o se mueran adentro. Exacto. O sea, que esa es la idea. Esa es la idea, que Es se que mueran no adentro. salgan de ahí. Claro, y lo positivo que hicieron, porque el abuelo pidió que las separaran, porque era como que se trasladaron, o sea, estaban hotel. viviendo gratis A un hotel. y estaban juntas. Después del o sea, crimen que claro, cometieron, se fueron a un claro. hotel, Pizza Caluga, las dos, fíjate. No, uno debe tener también un poquito aquí en el alma, Exacto. un poquito de... No, un caso, eliminarla, bueno. Pati, yo te digo y te vuelvo a repetir, yo vi muchos casos durante mi vida policial. Fui especialista en huellas dactilares, tomé figuras dactilares a fallecidos permanentemente. Porque trabajaste en la brigada de Trabajé en homicidio. homicidio, vi muchas cosas terribles y la verdad que cuando me tocó ver este caso, me costó no caer con lágrimas. Porque el dolor de sus abuelos se transmite. Yo lo sentí. Y de verdad que uno, porque yo soy papá, ¿me entiendes? Entonces hay cosas en la vida que tú no puedes tocar. No, por ningún motivo. Y un Lolito de 5 años, amoroso, inteligente, inocente. ¿Por qué caer en manos de un par de perversas psicópatas? Quiltras. Quiltras. Con el respeto que me merecen las quiltras. Exactamente. Hay quiltras que no merecen vivir, pero hay un caso en México que se llama, hay una película muy famosa, dice, Justicia para, se me olvidó el nombre del niño, Justicia para, de un niño como de 7 o 8 años, también la madre. Fue algo espantoso la madre, no sé si la madre con el padre, no me acuerdo muy bien. No pude ver la película completa, no fui capaz. Fuerte, no fui capaz porque fuerte. no. Me metí así, justicia para que como vi un niño, listo. Y empieza el maltrato de esa pobre cristiano. Fíjate que lo metían en un mueble, murió de inanición prácticamente, no le daban nada, un poco de agua. Y cuando le hicieron la autopsia, dentro de su guatita, tenía la arena que le dan a los gatos, que le ponen a los gatos para hacer su necesidad. Con eso se alimentaba. Pobrecito. Entonces, se levanta. Eso está en un sector de los Estados Unidos que está como un México ahí, donde dicen que ahí la justicia es como, déjame que te cuente limeña. Hasta por ahí. Son mexicanos, que ya tanta la lesa, ya. Entonces se juntó todo ese pueblo y salió a la calle. Y a raíz de eso, no me acuerdo qué presidente estaba, hizo una investigación y se dio cuenta del tremendo error. Porque ya habían quejas, ya se había llegado a la policía a quejarse. Ya habían ido a los hospitales y tampoco hicieron nada. Entonces el nuevo presidente, como fue el asunto, dio la orden de investigar y investigó a 20, 30 personas para afuera porque tuvieron la culpa. Justicia para... No, es un niño. La Pati usa el término error. Sí. ¿Qué opinas tú de error del sistema? Wow, yo creo que no es un error. No. Yo creo que muchas veces el sistema es utilizado de mala manera por personas perversas que lo utilizan a su favor. O sea, todo sistema es posible de que alguien lo use, sobre todo las mentes psicópatas. O sea, estas mujeres que asesinaron a este niño de 5 años, sabían que el sistema las favorecía y sabían que de alguna manera iban a ser apoyadas, ¿no? Entonces lo utilizaron para dar rienda suelta a sus comportamientos criminales. Yo digo un error o no un error porque en el sentido de decir, yo puedo cometer un error cuando al intentar generar una actividad y tener un resultado, cometo este error que es involuntario. Claro. Y tengo un resultado distinto. Ay, no. Yo creo que ellos no cometen un error en este aspecto. Perdón, porque ellos no hacen. El nombre del niño, Justicia para, es el nombre que ocurrió en México, el límite con Estados Unidos. Claro, yo digo error en el sentido de la justicia, que la justicia no debería cometer errores. Exacto. La justicia no debería cometer errores. Si tú ves que has tenido 20 denuncias con este niño, con Lucio, tú ves que lo has llevado al médico y el médico, si se cayó, tiene razón, está morado. Y no indaga. También la medicina ahí tiene un error. Si fue al colegio y fue con un ojo morado, te lo digo porque mi hermana es profesora. Y llegaba un niño con maltrato y mi hermana llegaba a Carabina y estaba en un lugar que ni te lo cuento.
Entonces, muchos niños maltratados en esa zona. Entonces, si la profesora se preocupó y no hicieron nada, el sistema falló. 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 No hicieron la pega. Fue consciente. ¿Sabes tú que eso lo conversamos ayer o anteayer, donde mi hermana me contaba estos casos que me moría de pena? Ahí es cuando uno dice, de repente tú ves a un niño delinquiendo de 13 años, con una cuchilla te amenaza que te va a matar, tía, y no le importará, y te mete 3 puñaladas para quitarte el celular. Y tú decís, metan a este cabro preso. Cristo. Pero resulta que después te pones a pensar y tú dices, ¿qué vida tuvo este niño en esa población? ¿Cuántas veces fue maltratado? ¿Cuántas veces durmió en la calle? El cizarro. Sí. ¿Cuándo no comió? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué le debe la sociedad? ¿Le debe a él? Él no le debe nada a la sociedad. Entonces uno dice, ¿qué me importa matar a este viejo? Le pego 20 puñalazos. Claro. Exacto. Si a él nadie le importó, claro. Si a él tampoco le importó a nadie, no le importa a la sociedad, no le importó a su madre, a su padre. Exacto. O sea, ¿qué me va a importar a mí? ¿Te acuerdas que eso hablábamos de cómo alguien podría caer en un desarrollo de una psicopatía secundaria donde ya no le importa nada? O sea, se pierde el valor por la vida, porque nunca tampoco se le dio valor por la vida a ellos. Por eso yo creo en la adopción. Sí. Porque tú no quieres el embarazo. Fuiste violada. Perfecto. Te encuentro toda la razón del mundo. Listo. Comunícate con una familia. Quiero tener este niño, no me interesa. Se lo voy a regalar a usted. Listo. Yo conozco un par de casos que ha pasado así. Y los cabros tienen otra opción. Pueden tener educación, ser profesionales, ser queridos, ser amados. ¿Me entiendes? Entreguemos una opción para que no anden en la calle y no anden delinquiendo y no sean a merced de degenerados asquerosos que los utilizan. Yo creo mucho en la adopción. De verdad. Esa par de bestias o la bestia de la madre, ya le molestaba al niño y no le gustaban los hombres. Te lo regalo, quédate con el cabro, eso no me interesa a mí. Y a ver, se lo regalaba al padre, ya. Tú te quedas con la tutela. Claro, pero O se pasó lo lo contrario. Págale $1 millón de pesos. Claro, Ya. pero pasó lo contrario acá. Es que el niño estaba en manos de gente que lo quería, Sí. pero ellas La se justicia. lo quitaron Lo y la amaba. justicia, la justicia le ayudó a esas mentes criminales para que cometieran este delito. ¿Ya? O sea, esas mentes criminales que fueron potenciadas. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Ellas tenían una mente criminal que potenciaron con una ideología y potenciaron más aún que el sistema les facilitó Exacto. la posibilidad de entregarle ese niño. Ese es un problema porque hoy día, claro, este caso puso en el tapete el debate, ¿no es cierto? El debate público, el debate ministerial respecto a cómo están funcionando estas cosas. Pero el costo fue muy alto. El costo fue demasiado alto porque hay una vida humana, una vida de un menor de 5 años que tuvo que vivir el infierno por 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. ¿Y qué pasó en Argentina? Disculpa, Carlito, que no le hemos preguntado. ¿Cuál fue la conmoción pública? Me Porque imagino. yo acá... Hubo harta conmoción pública porque este caso fue sumamente bullado, hubo harta gente que salió a la calle a protestar, hubo harto movimiento, pero a la larga, ¿en qué influye en el marco legal? En muy poco. Ahora, se consiguió que se fueran detenidas, se consiguió que ya no estuvieran juntas. Y que las condenaran. Se consiguió una condena, ¿te fijas? Pero eso no debió haber pasado. Claro. Porque el sistema, en todas sus dimensiones posibles, falló. Volvemos al tema del fallo, en todas. Y es ahí donde a mí lo que me interesa dejar claro ahí. Es ahí donde nosotros como sociedad tenemos que poner mucha atención. Yo no soy muy partidario del tema de que la sociedad falló. A mí esos temas a mí me complican un poco porque yo creo que yo no tenía la culpa de lo que le pasó al señor Dupuy, porque yo estoy en otro lado. Pero sí estoy de acuerdo que los organismos públicos deben cumplir sus funciones. Deben amar lo que hacen, deben ser capaces de darse cuenta de que algo está ocurriendo a un menor y que hay que sacarlo de ese circuito. 1 año y medio. 1 año y medio. Exacto. Ese niño soportó lesiones múltiples, soportó miles de cosas que un menor Tortura. de 5 años no debió haber ocurrido. Exacto. Y eso no. ¿Cuál es el precio de eso? ¿Cómo lo pagamos? Mi pregunta, la jueza que dejó que se lo llevara esta perra o esta quiltra, ¿pasa algo por la mente de ella? ¿Puede pasar algo por la mente de ella después de ver el horror que hicieron con el niño? ¿Puede pasar algo?
¿Hay un arrepentimiento? ¿Tú crees que hay alguno, se ha sabido algo? Yo no conozco a la magistrada para saber su perfil, No. pero no sé cuál sería su perfil, pero fíjate que se supone que si ella es una persona en los rangos de la normalidad y no tiene esta mente criminal, obviamente que tiene que haber pasado algo por esa mente, o sea, para un cierto remordimiento, ¿no? Haber cuestionado su decisión, porque si, o sea, ¿quién no se va a recoger frente a un asesinato tan violento, tan horroroso de un niñito de 5 años? Entonces, nosotros esperamos que sí, pero no conozco el perfil de la jueza, no lo conozco. Ahí, Carlitos. Margarita, yo no conozco qué habrá pasado con ella. Yo la verdad que estaría destrozado. O sea, yo si te hubiese tocado a ti, como... estaría destrozado. Claro, o sea, destrozado. No, primero creo que, bueno, sentado aquí en la mesa uno puede mirar y decir muchas cosas, pero creo que el sentido común me habría ganado y no habría puesto en la mano, habría conocido a los abuelos y jamás se me habría puesto, quizás por mi propia ideología, al ver, ¿no es cierto?, estas dos mujeres, no lo habría dejado jamás en sus manos. Pero, ¿cómo estamos nosotros preparados? Tú que has estado muy preocupado por el tema de la niñez aquí en Chile, te estás preocupado por el tema de la ESI, ha estado una guerra tremenda. Bueno, si sale hoy día estaban hablando del asunto de la ESI. De la ESI. ¿Estamos preparados para esto? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están los menores aquí en Chile, judicialmente hablando? ¿Tenemos una preparación? ¿Hay un camino? ¿Hay una forma de decir están agrediendo a un menor? ¿Hay algo más que en eso para ellos, para protección de menores acá en Chile? O sea, yo creo que estamos recién reconociendo que estamos al debe. Recuerda que el ex Sename se descubrieron inclusive redes que no ha cambiado nada de pedofilia, de pederastía, ya, redes. Entonces, y esas investigaciones todavía no se finalizan. No se han hecho, no se han continuado, no se han finalizado. Tenemos algunas noticias aisladas, Patricia. De hecho, uno puede googlear, que es lo que uno hace, buscar, y vas a encontrar algunas noticias, pero ahí es un lugar donde se vulnera, no sé si todavía, ¿no? Pero al menos lo de los conocimientos que nosotros teníamos cuando estábamos en la institución, se vulneraba la infancia. Entonces, lamentablemente todo esto pasa porque la sociedad tiene que entender, ¿no?, reparar la educación, reparar a los padres, reparar toda esta situación que es un sistema para que no se vulneren los derechos de los niños, pero estamos al debe. Bueno, se ocuparon dinero para otras cosas, como las fundaciones falsas. No. Se ocuparon dinero, por ejemplo, de los incendios, se robaron la plata de los incendios en vez de ayudar a la gente. ¿Y tú crees que se iban a preocupar de los niños? O sea, nosotros encontramos horroroso esto que ocurrió en Argentina. Claro que es horroroso, pero también en Chile ocurren cosas horrorosas. Y también se vulneran a los niños. Y realmente a poca gente le importa. Y estamos listos para criticar a estos jóvenes que andan en las calles delinquiendo sin pensar en un minuto qué pasó por la vida. ¿Y sabes tú por qué estoy en esta postura? Porque he conversado mucho con mi hermana. Este último, mi hermana está jubilada de directora. Y me cuenta una cosa que no, por favor, no, Elizabeth, no, te lo suplico, porque siento que el corazón se me revienta de pena que ocurran esas cosas en Chile. Entonces, bueno, ha sido un programa que llega a doler la guata, porque eso es verdad, duele la guata. Sí. Pero yo me alegro porque a nuestra gente le ha encantado. Es cierto, es un programa duro, no es un programa de humor ni de risa, muy por el contrario, porque después de escuchar este caso de Lucio, un niño de 5 años en Argentina, tan violentamente asesinado, no solamente uno llora por fuera, llora el alma de dolor. Entonces, amiga mía, gracias por esta razón. Margarita, gracias. Para variar, usted sabe que seguimos nosotros grabando para esto. Sí. Carlito, también usted. Yo feliz. No, Cuando me inviten, yo vengo. Yo feliz con 2 monstruos. Tengo 2 monstruos al lado mío. Gracias por estar, Carlito. Gracias, amiga mía. Porque vamos a tratar el caso. Yo no sé por qué se me metió a mí el caso de hablar de la cesta. No, muy buen tema. ¿Por qué en Chile se permite todavía ese tipo de cosas? O sea, todavía tú puedes armar una cesta. Sí. Y se cometen cosas horrorosas. ¿Cuál es la razón psicológica? Así que vamos a tratar la próxima semana, si así la vida lo permite, vamos a hacer un programa hablando de la cesta. Amiga mía, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. No deje de suscribirse, no deje de ver Mentes Criminales, porque es entretenido a pesar de lo doloroso. Gracias, amigos míos, por acompañarme. Grandes personas están conmigo. Carlitos Collado
y Margarita Rojo. Nos vemos la próxima semana. Un besito. Chao, chao, Chao. que estén bien.